Lleva un sándwich para tu esposo, para que sepas dónde estabas y no se ponga celoso. Esta frase publicitaria del restaurante La Lucha fue sancionada por discriminatoria por Indecopi. Así es. Indecopi acaba de confirmar la resolución con la cual se le sanciona administrativamente a esta empresa, Lucha Partner SAC, por haber exhibido un anuncio publicitario en uno de sus locales. Un anuncio publicitario que para el Estado, o mejor dicho, para los funcionarios y burócratas de Indecopi, resulta ser un anuncio publicitario sexista, machista, ofensivo y discriminatorio. Y sobre todo, un anuncio publicitario capaz de inducir a toda aquella persona, a todo aquel incauto transeúnte que pase por dicho local y se atreva a mirar y leer dicho anuncio publicitario, pues los induce a cometer actos discriminatorios en contra de las mujeres. Dicha afirmación publicitaria contiene un mensaje que da a entender que una mujer debe informar a su esposo dónde se encuentra, lo cual implica una relación de subordinación con relación al varón, lo cual reforzaría en el público consumidor la realización de conductas discriminatorias hacia las mujeres. Pero ¿hasta qué punto resulta ser justa la sanción impuesta a esta empresa? Por más que sea una amonestación escrita y no una multa pecuniaria, dineraria, ¿hasta qué punto el Estado, a través de Indecopi, resulta ser un vehículo idóneo, pertinente, para lograr la reparación efectiva del daño causado a un consumidor o a un grupo de consumidores por parte de alguna empresa? En primer lugar, hay que señalar que para el liberalismo, tal como lo señala el doctor Juan Ramón Rayo en su libro Liberalismo, 10 principios básicos para un orden político liberal, para el liberalismo, la violación de los derechos individuales necesariamente ha de dotar a la víctima de un derecho de sanción contra su agresor. Ese derecho de sanción que una persona adquiere cuando sus derechos son violados implica la reparación del daño que ha sufrido como consecuencia de esa violación. Es decir, que la víctima ha de poseer ese derecho de obligar a su agresor a subsanar los perjuicios causados con sus acciones. Ahora, ese derecho de sanción que adquiere cualquier persona que sufre algún daño puede canalizarse a través del Estado o cualquier otra comunidad política similar. Sin embargo, debe quedar claro que ese derecho de sanción que ahora recaería sobre el Estado, es decir, el Estado se encargaría de ejecutar ese derecho de sanción para procurar la reparación del daño infligido a alguna persona, a alguna víctima, debe quedar completamente subordinado al derecho de sanción de la víctima. Es decir, si una persona o consumidor no considera que otra haya violado o vaya a violar sus derechos, el Estado o cualquier otra comunidad política similar deberá respetar semejante decisión, pues es la víctima o el consumidor quien en última instancia considera o modula si ha habido realmente daño u ofensa a sus derechos individuales. Por lo tanto, y con relación al caso del restaurante La Lucha y la supuesta infracción cometida, el supuesto daño ocasionado a las mujeres con ese anuncio publicitario supuestamente machista, sexista, según los funcionarios y burócratas del Indecopi, cabe preguntarnos en este caso quién ha ejercido ese derecho de sanción que había comentado anteriormente, al margen de que obviamente sea el Estado el que ha canalizado ese derecho de sanción y por lo tanto ha sancionado arbitrariamente a esta empresa. Pero cabe preguntarnos más allá de ello, ¿quién ha ejercido ese derecho de solicitar que se sancione a la empresa? ¿Quién se ha sentido, qué persona se ha sentido dañada, perjudicada en sus derechos y por lo tanto ha pedido que se le sancione pecuniariamente a la empresa Lucha Partner SAC? Pues ninguna persona, ninguna mujer, ningún consumidor ha presentado la denuncia ante Indecopi. Ha sido una asociación privada de nombre Nouvelle Défense quien se ha arrogado ese derecho de solicitar ante Indecopi que se sancione pecuniariamente y de manera ejemplar a la empresa Lucha Partner SAC por haberse atrevido a publicar un anuncio publicitario supuestamente sexista, machista, y además ha solicitado que la empresa asuma los gastos en los que habría incurrido dicha asociación por la denuncia presentada. Hay un detalle muy curioso, por decirlo menos, y que no quería dejarlo pasar en estos casos en los que quien denuncia es una asociación civil privada como Nouvelle Défense, que se arroga unilateralmente la representación de cierta agrupación en la sociedad, que en el caso que nos atañe serían las mujeres, supuestamente perjudicadas con el anuncio publicitario machista, sexista, y que defendería pues los intereses colectivos y difusos de las mujeres.
y es el hecho de que estas asociaciones que presentan su denuncia ante Indecopi no solamente solicitan, en muchos casos, no solamente solicitan multas ejemplares en contra de empresas infractoras, sino que también, y al margen de solicitar de que las empresas sancionadas también se hagan cargo de los gastos incurridos por la presentación de esas denuncias, también en muchos casos estas asociaciones como Nouvelle Défense solicitan que se les entregue, por parte de Indecopi, claro, se les entregue un porcentaje de la multa impuesta a estas empresas, que en muchos casos podría llegar hasta el 50% de la multa establecida por Indecopi. Y eso se debe a que Indecopi suscribe convenios con esta clase de asociaciones como Nouvelle Défense, que se dedican a interponer denuncias administrativas contra las empresas que supuestamente han cometido infracciones en contra de los derechos de los consumidores. Y por lo tanto el dinero que extrae Indecopi a las empresas a manera de multa, pues simplemente y en muchos casos es repartida entre Indecopi y la parte denunciante, que en estos casos serían las asociaciones que supuestamente defienden los derechos de los consumidores. Pero en ningún caso dicho dinero va a parar a los bolsillos de los verdaderos consumidores perjudicados, si es que los hay. Como en el presente caso, que no existen realmente consumidores perjudicados y que obviamente también se demuestre ese daño ocasionado a raíz de la publicación de un anuncio publicitario supuestamente machista, sexista, ofensivo. Porque más allá de que el anuncio puede ser para algunas personas, porque es una cuestión meramente subjetiva, más allá de que para algunas personas pueda ser un anuncio publicitario de mal gusto, la cuestión aquí es que el Estado adopta una pose paternalista, una pose preocupada supuestamente por la salud mental de los ciudadanos y por lo tanto intenta que estos no consuman anuncios publicitarios que a corto, mediano o largo plazo pues puedan perjudicar su salud mental. Y precisamente para desincentivar estas prácticas publicitarias supuestamente perniciosas para la sociedad por parte de algunas empresas, lo que hace el Estado es emitir sanciones administrativas, que claro, pueden ir desde una amonestación escrita hasta una multa pecuniaria muy elevada. Pero claro, ese dinero que recauda Indecopi por concepto de multas, pues simplemente se queda con la institución que sanciona. Y en muchos casos, como dije anteriormente, se queda una parte, un porcentaje de la multa va a parar a los bolsillos de las asociaciones, supuestamente que defienden los derechos de los consumidores y que son en muchos casos la parte denunciante, siendo los consumidores los que llevan la peor parte, por decirlo menos, puesto que no reciben efectivamente un resarcimiento económico, una indemnización por el daño ocasionado por alguna empresa a sus derechos individuales. Porque no solamente los impuestos resultan ser un robo, también existen otras formas que el Estado utiliza para hacerse con el dinero ajeno, como las multas que emiten muchas instituciones públicas como Indecopi, para lo cual el Estado simplemente busca una justificación que en última instancia permita legitimar dentro del imaginario colectivo ese robo. Justificaciones para el Estado pues hay muchas y muy variadas, siendo una de ellas precisamente la que apela al bienestar de los consumidores. Es decir, el Estado impone una sanción administrativa, una multa a una empresa por el bien de ciertos consumidores que en muchos casos no están bien determinados o identificados, como en el presente caso del restaurante La Lucha. Porque lo importante aquí es que el imaginario colectivo, que en muchos casos es la mayoría, pues vea con beneplácito la imposición de esa multa pecuniaria y no reclame luego que ese dinero vaya a parar a las arcas de Indecopi, del Estado, y no se convierta realmente en una indemnización pecuniaria a favor de los consumidores que sí realmente en algunos casos han sido perjudicados por alguna empresa. Precisamente porque el Estado tiene el monopolio de la violencia. Es quien en última instancia decide qué es una infracción administrativa cuando una empresa se comporta de manera inadecuada en el sentido de que no se somete a las directrices creadas por el Estado, cuando un anuncio publicitario es ofensivo a la sociedad o a un grupo de personas dentro de la sociedad, sin siquiera tener la obligación, como tiene que ser, de demostrar efectivamente el daño causado y cuáles son las personas que han sido perjudicadas con ese anuncio publicitario, que en el caso que nos atañe es un anuncio publicitario supuestamente ofensivo, sexista, machista. Porque en realidad al gobierno no le preocupan los consumidores. La verdadera cara del gobierno no es en realidad la de un grupo de políticos preocupados por la salud mental de los consumidores, sino la de un conjunto de hienas ávidas de quitarle dinero al ciudadano.